voy a presentar mientras tanto. Mi nombre es Clarisa Crespo, mi nombre espiritual es Chaitanya Lila Devidasi. Soy miembro de Hare Krishna Mar del Plata y además soy psicóloga y estoy especializada en Ayurveda y ansiedad. ¿Por qué digo esto? Porque esta clase que vamos a hoy charlar y trabajar, vamos a hablar conceptos de justamente la mente desde la visión de la Ayurveda y vamos a sumar a esta forma de mirar la mente la importancia de los sonidos trascendentales. Así que, bueno, buenas tardes, buenas noches a los que se están sumando. Si alguien me puede avisar si se escucha bien, si se ve bien, me harían un gran favor para asegurarme que todo está funcionando. Se escucha bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Por un pequeño repaso de la clase anterior donde hablamos de la importancia de la rutina saludable, la importancia de la meditación en esa rutina, donde hicimos un pasaje muy importante por el conocimiento de los diferentes cuerpos que plantea la Ayurveda que nosotros tenemos y con los que convivimos. Uno es el cuerpo físico, que todos lo conocemos, es este cuerpo más burdo, el cuerpo que tiene que ver con lo que justamente es nuestro instrumento para vivir todas las experiencias de la vida. Tenemos un cuerpo sutil, un cuerpo mental, que ahora vamos a hablar. Vamos a desarrollar un poquito más las partes, un poco más de lo que vimos la clase pasada. Tenemos para algunas teorías dentro de la Ayurveda donde se divide el cuerpo emocional. El cuerpo emocional es aquel cuerpo donde están los mandatos, donde están las creencias más profundas, y es ese cuerpo que viene como muy cerquita del alma, que trae todo nuestro karma y todas las experiencias que vamos a vivir en esta vida también. Y este cuerpo que tiene que ver con el ser, que tiene que ver con la manifestación de la conciencia, que es el alma espiritual. Y acá es muy importante porque lo que la Ayurveda plantea es que este alma espiritual es nuestra verdadera identidad y que todos estos cuerpos, el emocional, el cuerpo mental y el cuerpo físico, vienen a cumplir funciones que el alma tiene que atravesar. Entonces, es muy importante, vamos a ir al cuerpo sutil, que es el cuerpo mental, porque la clase de hoy tiene que ver con la exploración del cuerpo mental y cómo despertar esta mente. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante conocer también que dentro de la Ayurveda se plantean diferentes niveles de nutrición. Está la nutrición por riego, que tiene que ver, por ejemplo, cuando ingerimos un alimento, que va a pasar hacia todos los tejidos o dhatus que se llaman dentro de la Ayurveda y los va a ir nutriendo a todos, uno por uno. Después está la nutrición selectiva, que es cuando cuando el tejido va a elegir aquel alimento que necesita, específico para su nutrición. Y está la nutrición por transformación. Es muy importante conocer esto porque la mente tiene un canal de nutrición por transformación. O sea, la mente no puede soltar por sí mismo. Vieron que a veces uno dice, bueno, vamos a soltar. Pero la mente no tiene esta capacidad de transpiración como tiene el cuerpo o de liberación de otros canales, sino que la mente tiene que transformarse. Entonces, lo que hoy vamos a trabajar es cómo se transforma la mente. Este canal de transformación del alimento mental se produce gracias al conocimiento espiritual, al sonido espiritual, que va a despertar a la mente y transformarla. Pero este es un poco el recorrido que vamos a ir haciendo hoy. Quédense hasta el final, porque este vivo viene con muchas teorizaciones muy lindas, muy prácticas para la vida. Y ahí me gustaría que interactuemos, que hagan preguntas. Ya una paciente me hizo unas preguntas que después les voy a compartir. Y me gustaría que ustedes también puedan participar. Ahí veo que una amiga mía, Verona, está ahí, Hare Krishna. Bueno, feliz de que se estén sumando. Me gustaría eso, que interactuemos, que podamos charlar sobre este tema tan importante. Entonces, vamos a comenzar con la composición mental. ¿Por qué? Porque es necesario conocer todos los condicionamientos de la mente para realmente darnos cuenta que necesitamos ayuda. Necesitamos de este despertador espiritual que active nuestra mente por medio del conocimiento y que podamos nosotros estar más felices en el mundo, con una felicidad que no es externa, sino interna, profunda y verdadera.
Por eso vamos a ver todos los condicionamientos, pero uno puede decir, uy, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, esto tiene solución, tiene la posibilidad de transformación como estamos viendo. Entonces, vamos a recordar cómo es la mente desde la Ayurveda. Vamos a ver un poquito lo que vimos en la clase anterior. Y la mente tiene dos partes, una parte externa y una parte interna. La parte externa tiene que ver entonces con los 5 sentidos y la relación con los objetos de los sentidos, aquellos objetos del mundo material que nosotros solemos apegarnos. Dicho esto, quiero contarles que en el Charaka Samhita, que es un texto sagrado, es un texto ayurvédico muy viejo, muy antiguo, de miles y miles de años de antigüedad, se dice que el origen de todas las enfermedades físicas, mentales y emocionales es justamente el apego. Entonces, esto de los 5 sentidos relacionados con los objetos, el apego hacia ellos, dice la Ayurveda, esta parte de la mente ya externa, dice la Ayurveda que es la causa de todas las enfermedades. Entonces, esta es la parte externa donde los sentidos están asociados a la materia de un modo muy burdo, de un modo muy automático y donde justamente se produce el apego. Y hay una mente interna, o sea, hay una mente hacia adentro, también desde la capa más externa a la más interna y profunda. Entonces, dentro de la mente interna, la capa más externa es lo que se llama manas. Esta es la mente que es automática, que es veloz, que es impulsiva, que reacciona al mundo permanentemente a partir de estos estímulos y los sentidos, porque es la que está más cerca de los sentidos, y es aquella mente, la parte de la mente que desea, 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 y que busca incansablemente la felicidad en el exterior. Una mente que una y otra vez se va chocando con la realidad, se va frustrando, porque eso que buscamos hacia el afuera es inalcanzable o es impermanente. Pero esta mente, manas, está muy activa en nosotros, de modo muy automático, y la conocemos mucho. Es entonces impulsiva y reactiva al mundo. Después tenemos una parte que podríamos decir la mente intermedia, que se llama Buddhi. Buddhi significa discernimiento, reflexión, razonamiento. Y es esta parte de la mente que cuando se activa por medio del conocimiento espiritual, empieza a seleccionar la información y empieza a elegir qué ver, qué escuchar, empieza a elegir si esto que uno tiene relación con el mundo lo va a internalizar o no, o lo va a liberar por medio de la transformación como estuvimos viendo. Entonces es aquella mente, esa parte de la mente que cuando se activa permite la capacidad de elección consciente. Ya no somos arrastrados desde la mente automática, sino que ya tenemos la capacidad de elegir, la capacidad de discernir. Y de un modo, insisto, muy consciente. Es como que empezamos a ser libres de verdad, porque ya no nos lleva la mente por las narices. Otra parte más profunda de la mente se llama Chittam, y es aquella parte inconsciente. Es aquella parte donde los psicólogos vamos a buscar mucha información del pasado, de la niñez, aquellos pensamientos que se fueron gestando por repetición, aquellos hábitos que fuimos internalizando, también de nuestras figuras significativas como nuestros padres, nuestros parientes, nuestros maestros, o sea, todo aquello que está en el inconsciente de nuestra historia personal, no tanto una historia familiar, grupal, colectiva, sino en este inconsciente está nuestra parte más personal. Esta es la parte que también muchas veces sale hacia el exterior y que cuando el Buddhi, esta parte intermedia, no está activa, lo que hace es que todo eso sale hacia afuera y somos arrastrados también por este mundo inconsciente donde nosotros justamente tampoco elegimos. Es como aquella carga que traemos de la historia, que repetimos muchas veces compulsivamente. De hecho, en la psicología se habla de compulsión a la repetición, que tiene que ver con este inconsciente que una y otra vez va a salir sin discernimiento, sin elección. Entonces, cuando la parte intermedia de la mente, que es el Buddhi, se activa, también voy a elegir qué va a salir hacia el exterior y de qué manera. Cómo voy a empezar a activar la observación sobre estos mundos muy externos y muy internos que están dentro de nosotros. Y otra parte de la mente que es muy pero muy importante es el famoso ego, aquella forma
estructura que tomamos en nuestra vida y que no es un problema en sí mismo, sino que muchas veces lo que sucede es que nosotros nos identificamos tanto con esta forma, nos apegamos tanto a esta designación material que hoy tenemos, como por ejemplo, bueno, en mi caso sería soy Clarisa, soy psicóloga, soy mujer, vivo en Mar del Plata, soy argentina. Todas estas designaciones materiales, cuando yo fuertemente me poso ahí, bueno, muchas veces aparecen los sufrimientos. Recuerden que, como dice la Ayurveda, el apego es una de las causas principales de los sufrimientos y es este apego a esta designación material, mirando a este ego como estructura, que muchas veces nos enferma. Entonces, el ego no es malo, se usa muchas veces o se utiliza en favor de todas estas partes de la mente externas y no se estaría utilizando muchas veces en esta mirada, este giro que haces en los cuerpos más sutiles, que es el alma, el ser, activado por la conciencia. Además de todas estas partes de la mente que vimos que son muchas y que son todos nuestros condicionamientos, que cuando despiertan es fabuloso, pero cuando están dormidos traen muchas complicaciones y muchos dolores. Además de esto, están las gunas. Las gunas, voy a pasar muy simple por acá en los conceptos, son aquellas energías que también nos atan al mundo material. ¿Cuáles son estas energías? Bueno, son tres. Voy a decir algunos nombres en sánscrito: tamas, rayas y sattva. Tamas en su traducción del sánscrito al que podemos decir castellano tiene que ver con la parte de la oscuridad, de la inercia, de la locura, del aplastamiento, en términos mentales y emocionales de la depresión, esa energía que nos bloquea, que nos paraliza, que nos tira hacia abajo. Rayas es esta modalidad que tiene que ver con la acción, con el deseo desenfrenado, con la ansiedad, con la impulsividad. Podríamos decir con esta mente automática que se llama manas, que estuvimos hablando al inicio. Que tiene que ver con esto del acelerador, con acelerar. ¿Vieron como cuando aceleramos el auto con todo? Bueno, esa es la energía de rayas. Voy con todo, con el auto. Y la última modalidad, que es sattva, es la modalidad de la pureza, la modalidad de la bondad, la modalidad del enfoque, la modalidad del discernimiento. O sea, alcanzamos esta modalidad dentro de la mente cuando se activa este buddhi del que estamos hablando hoy. Esta parte fundamental de la mente que cuando se activa nos permite discernir. En un momento esto que entra y que sale de mi mente, y en un momento superior, en un momento más sutil e importante, es lo que nos va a permitir discernir lo que es la vida material de lo que es la vida espiritual, lo que es un concepto material de un concepto espiritual, pero que se empieza a activar cuando yo ya empiezo a reflexionar, a razonar y a esto, estar muy consciente de todas estas capas de la mente. Y también los doshas que son aquellas energías psicobiológicas que tienden hacia el desequilibrio, porque dosha es eso, es una fuerza biológica que más tarde o más temprano se va a desequilibrar, por eso se produce el envejecimiento, por eso se produce la enfermedad y por eso se produce la muerte. Pero estos doshas que están de un modo muy burdo en el cuerpo, como aire, éter, agua, fuego y tierra, también están en la mente y también atraviesan la composición mental. El agua representa las emociones, el fuego representa el discernimiento, el aire el movimiento de los pensamientos, el éter el espacio donde todo se conforma y la tierra se pone en paralelo con el ego porque es esta estructura de designación material muy fuerte que muchas veces nos apegamos. Entonces, todo esto es lo que nos condiciona. Por eso se nos hace tan difícil despertar y no podemos despertar por nosotros mismos, o es muy difícil poder hacerlo, y más en el contexto social, cultural que nosotros vivimos. Por eso es tan importante, y hoy vamos a hablar de esto, de la presencia de los sonidos trascendentales. Hoy justamente una paciente, cuando se enteró de la charla esta, me preguntaba, ¿y qué es un sonido trascendental? Digo, bueno, muy buena pregunta para ya poder arrancar con el vivo y que podamos interactuar. ¿Qué es un sonido trascendental? Es aquel sonido que justamente no viene de la materia, viene del mundo espiritual. Entonces,
la materia por sí misma no puede despertarse. Nosotros cuando dormimos, sí, un despertador nos despierta, arrancamos el día, pero fíjense en que también en la Tierra, en este mundo, necesitamos del sonido para despertar. Pero bueno, nos despertamos y arrancamos con nuestras actividades. El sonido trascendental no es un sonido de este mundo, es un sonido que llega a este mundo, por supuesto, pero que a la vez lo trasciende. Y este es el sonido que va a despertar a nuestra mente. Después vamos a hablar en la última clase de este sonido en relación a la meditación. Estuvimos hablando en la primera clase del mantra Hare Krishna, de la meditación en el mantra Hare Krishna, pero vamos a hablar en la última clase de todos los sonidos trascendentales, porque no solamente el sonido del mantra es el que nos va a despertar, sino también todo lo que tenga que ver con la palabra espiritual, la palabra de los textos sagrados, que también en definitiva son sonidos. Entonces, tenemos toda esta composición mental y el sonido que viene del mundo espiritual a despertarnos. Pero antes de eso, yo quiero leerles un verso del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un texto sagrado, es un texto que nosotros, los devotos somos aquellos que seguimos justamente votos en relación a la conciencia de Krishna, que es lo que estamos compartiendo en estos vivos por medio de Hare Krishna Mar del Plata. Entonces, este texto sagrado que se llama el Bhagavad Gita, fíjense en que también tiene que ver con el sonido, porque es un canto. Es el canto donde Krishna, Dios, le cuenta a Arjuna, a su mejor amigo, los conceptos más importantes de la vida para que aprendamos a vivir en el mundo material. Pero acá vemos también que aparecen a través de los sonidos. Ahí tengo a mi amiga Erika que le está gustando la charla. Gracias. Yo cuando están mis amigos ahí me siento mucho más contenta e inspirada. Así que gracias por estar ahí. Ya había varios que están en este vivo. Entonces, les voy a leer este verso del Bhagavad Gita porque tiene que ver con reafirmar esta concepción de la Ayurveda sobre esta mente impulsiva, esta mente automática, esta mente que justamente nosotros como seres humanos por nosotros mismos no podemos controlar. Entonces, dentro del Bhagavad Gita, Arjuna, que está en un campo de batalla, que está luchando contra familiares, contra su maestro de armas, porque era parte en ese momento de su misión, de lo que él tenía que hacer como guerrero, le dice a Krishna en un momento, en el Bhagavad Gita 6.34, con traducción y significados dados por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ¿Quién es Srila Prabhupada? Es este gurú que nosotros tomamos todas las enseñanzas, que llegó de India a Estados Unidos y dejó todas las bases de este movimiento, y justamente lo que hizo en el significado fue traducir los versos y darle significado a este texto sagrado que estamos charlando hoy. Entonces Arjuna le dice a Krishna: la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, oh Krishna, y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. Fíjense en que Arjuna, siendo un devoto puro y estando al lado de Dios, en un campo de batalla, estaba diciendo esto de la mente, que la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, y es más difícil que controlar el viento. Si me permiten, les voy a leer el significado, porque es muy, muy lindo. Unas partes del significado, no todo. Seleccioné unas partes que tienen que ver con la clase de hoy. Dice Srila Prabhupada: la mente es tan fuerte y obstinada que a veces domina la inteligencia. El buddhi, la inteligencia, el buddhi, lo que estábamos hablando, ¿no? Esta mente automática, esta mente que es manas, lo que hace es justamente muchas veces imponerse por sobre la inteligencia. Aunque se supone que la mente debe estar subordinada a la inteligencia. Entonces estamos viendo que esta parte de manas tiene que estar subordinada a esta parte de buddhi que estábamos hablando al inicio. Para un hombre que se encuentra en el mundo práctico y que tiene que luchar contra muchísimos elementos contrarios,
es sin duda muy difícil controlar la mente. Puede que de un modo artificial uno establezca un equilibrio mental, tanto con el amigo como con el enemigo, pero en fin de cuentas ningún hombre mundano puede hacerlo, ya que esto es más difícil que controlar la furia del viento. O sea, lo que está diciendo Prabhupada en este verso, en este significado, es que la mente por sí misma no puede superarse. Necesita de justamente algo externo, superior a la materia, para que justamente pueda despertarse. Y fíjense en la comparación que hace Prabhupada en relación a todo esto que estuvimos trabajando de la composición mental. El individuo es el pasajero que va en el coche del cuerpo material y la inteligencia es el conductor. La mente es el instrumento con el que se conduce y los sentidos son los caballos. Acá es la famosa alegoría la alegoría del carruaje, donde se está hablando de todas las partes que estuvimos hablando de la mente hoy. Por lo tanto, el yo es el que disfruta o sufre en compañía de la mente y los sentidos. Así lo entiendan los grandes pensadores. Se supone que la inteligencia debe dirigir a la mente, pero la mente es tan fuerte y obstinada que a menudo domina la inteligencia de uno, tal como una infección muy aguda puede superar la eficacia de la medicina. Ya después, en la próxima clase, vamos a hablar lo que Krishna responde y los métodos de meditación para que podamos despertar esta mente. Quiero ver si hay algo más que les quiero compartir. Me gustaría que en este espacio también puedan hacer alguna pregunta, algún comentario de este vivo, algo que quieran saber y que yo pueda por ahí responder. Si no, ya pasaría como el resumen de lo que vimos hasta hoy y al cierre de la clase. Lo que quiero remarcar es que por medio del sonido trascendental, habíamos hablado en la primera clase de la importancia del mantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este mantra que tiene 3 palabras, Hare, Krishna y Rama. Hare es esta energía material de amor que tiene que ver justamente con esta energía de Krishna como todo atractivo. Dios es todo atractivo y Rama es la fuente de todo placer. Y de Krishna emana esta energía material que justamente lo compone todo y atraviesa todo. Entonces, este mantra, cuando uno lo dice con conciencia, no es diferente de Krishna. Entonces, de esta manera nosotros nos conectamos directamente con una parte espiritual, con el alma y la relación del alma de cada uno de nosotros con el Supremo, con Dios, con Krishna, como cada uno quiera llamarlo. Y este es el mantra que lo va a despertar a la mente, donde no solamente nos va a llevar en la repetición, en la meditación en el mantra, a corrernos de las designaciones materiales del ego o del ego mirando las designaciones materiales, y nos va a llevar a dar un giro y poder mirar con los sentidos espirituales hacia el alma. Entonces, el sonido trascendental es aquel sonido que va a irrumpir la mente, la va a despertar, le va a dar conocimiento, le va a dar desapego del mundo material, para que podamos justamente, a partir del conocimiento de nuestra verdadera identidad, poder vivir nuestra vida material de otra manera. Por supuesto que esto es un proceso. Yo hace varios años que estoy en la conciencia de Krishna y aún así siento que me es muy difícil no caer en este enredo de todos los condicionamientos que hoy vimos. Pero si nosotros observamos todos los condicionamientos que vimos, todas las partes de la mente, las gunas, los doshas, todo lo que acontece también a nivel emocional, es natural que seamos arrastrados por estas designaciones, por estas energías materiales. Por eso tenemos que estar con conocimiento, bien plantados, con el entendimiento, para que este buddhi, este razonamiento se despierte
y que podamos realmente insistir en este proceso, que va a haber avances, retrocesos, hasta que en algún momento nosotros podamos vivir la vida material con ojos espirituales. Pero para eso tenemos que practicar, tenemos que tener, como dijimos en la primera clase, una rutina saludable y una rutina espiritual, donde sea posible el autoconocimiento, donde sea posible la búsqueda de la autorrealización. Y nosotros paulatinamente vayamos despertándonos. Recuerden entonces que la mente no puede soltar por sí misma, la mente tiene que transformarse. La mente se transforma cuando puede salir de un plano material a una mirada espiritual. Esa es la transformación, ese es el canal de transformación de la mente. No tenemos otra manera de superarla. Entonces, recuerden esto, esta transformación se produce por medio de la práctica del camino espiritual y el desapego. Así que los invito a que se sumen a los programas. Los martes hay cantos de mantras gratuitos a donación en nuestra sede en Espacio Govinda, la calle Alvear, que después pueden ver exactamente la dirección todos los martes. Un devoto muy querido, realmente que está con el servicio, con todo, que es Amartya, Maxi Sampiaole, está haciendo este programa de mantras. Los sábados cada 15 días tenemos el programa espiritual urbano, donde hay clase espiritual, donde hay canto de mantras, hay muchísimos programas online. Y la idea es que practiquen, que practiquemos, porque la mente no se despierta si no practicamos. Acá dice, recitando el mantra, ¿podemos llegar a un equilibrio en la mente? Esto pregunta Verona. Bueno, Vero, gracias por la pregunta, está buenísima. En realidad, por supuesto que sí, porque recuerden que la única manera de equilibrar la mente es cuando uno la puede transformar. ¿Por qué es esto así? Porque nosotros, si vivimos dentro de la parte material, si nosotros vivimos desde las concepciones materiales, la vida es muy difícil, muchas veces es incomprensible, es muy difícil de asumir, es muy difícil de aceptar. Muchas veces caemos en los papeles de víctima por la historia que tenemos. Y lo que hace el conocimiento espiritual, que se revela a través del mantra, porque recuerden que el nombre de Dios no es lo mismo, o sea, es lo mismo que justamente este mantra repetido, no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Entonces, esta relación va despertando la mente, va despertando nuestra verdadera identidad, que es la conexión con el alma y la conexión de servicio del alma con la energía suprema, con el Señor Supremo. Entonces, en esta transformación que hace la mente, porque comprende que somos almas espirituales, entiende que estamos en esta vida para hacer aprendizajes y no solamente para pasarla bien, que entiende que el sufrimiento puede purificarnos, que entiende que nuestra verdadera identidad tiene que ver con el dar, con el servicio. Entonces ya cuando estamos en esa posición, la mente no está anhelando ni el éxito ni el fracaso, no está anhelando ni el ser feliz ni evitar el sufrimiento. Entonces cuando la mente sale de la dualidad, cuando la mente sale del apego y la aversión, que son como las dos características centrales que tiene la mente, lo que sucede naturalmente es que la mente se transforma, cambia el lugar mental y nosotros justamente podemos mantener un equilibrio. Porque no hay forma de mantener equilibrio en el mundo material porque justamente la naturaleza es dual, hay apego y aversión todo el tiempo estamos aceptando y rechazando. Entonces nunca podemos tener equilibrio ni tranquilidad. Pero cuando nosotros nos ubicamos en nuestra verdadera posición, es cuando empezamos a equilibrarnos. Así que eso es lo que puedo sumar a lo que Verona está ahí diciendo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer, algún comentario. Me quedan unos minutitos más. Si no, voy como resumiendo. Entonces, recordemos que tenemos 3 cuerpos. En la Ayurveda plantea 4, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo del alma, el alma individual. Y que esta alma es la que va a necesitar estos cuerpos para atravesar la experiencia del mundo, que esta mente está muy condicionada por muchísimos elementos que realmente si los ahondamos entendemos por qué nos cuesta tanto estar bien en el mundo, pero que la buena noticia es que con el sonido trascendental
la mente se despierta, como este despertador nos despierta a la mañana y arrancamos la vida material. Bueno, el mantra, y hay otras formas de sonidos también, el sonido espiritual va a despertar la mente y transformarla. Les agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes, también a los que van a escuchar después. Y nos vemos el próximo mes. Ahí está Erika, gracias, muy lindo y claro que compartiste. Bueno, gracias, gracias, gracias por estar ahí, me alegra mucho que sea útil. La idea es que podamos entendernos, ser compasivos con nosotros, no es tan fácil todos estos condicionamientos que tenemos. Yo caigo muchas veces en los condicionamientos y me cuesta mucho mirar esta realidad verdadera que tenemos, pero sé que tengo que seguir, tengo en claro eso, ¿no? Que hay que seguir, que hay un camino espiritual, que hay un razonamiento que seguir despertando, influenciando cada vez más en favor del alma y que en algún momento, con las bendiciones de Krishna y la misericordia de él, podemos realmente despertar a esta identidad y tener los ojos espirituales para ver la vida desde otro lugar, de otra manera. Es un trabajo, bueno, para unos más fácil, para otros más difícil, pero realmente es muy esperanzador. La vida espiritual tiene esto de que realmente nos da mucha esperanza, porque podemos vivir la vida de otra manera y podemos dar a los demás una vida distinta. Hay que seguir despertando, sí. Eso es un poco el mensaje. El próximo mes entonces vamos a hablar de los diferentes sonidos trascendentales, vamos a hablar de la importancia de la meditación, el mantra Hare Krishna, de los diferentes tipos de meditaciones también. Y recuerden que si a Arjuna también le pasaba esto, ¿qué decir de nosotros? La mente es obstinada, es muy difícil de controlar. Entonces, en vez de poner esfuerzos en lo que no se puede controlar, nosotros, en vez de poner la fuerza ahí, pongamos la fuerza en conocer nuestra verdadera identidad. Porque ahí sí vamos a llegar a este lugar donde nos vamos a sentir felices, nos vamos a sentir en paz, vamos a comprender nuestra historia sin victimizarnos, vamos a poder agradecer cada recurso y aprendizaje de nuestra vida y vamos a también brindar lo mejor a los demás. Así que muchas gracias por la atención, por estar ahí, por sumarse. Y nos vemos el próximo mes entonces, que cerramos este ciclo de 3 charlas sobre la mente y el mantra Hare Krishna. Muchas gracias, mis reverencias a cada uno de ustedes, que estén muy bien.